Durante siglos se creyó que la Iglesia era una roca indivisible, una estructura sagrada tejida con los hilos del tiempo y la fe. Pero pocos saben que, tras su apariencia unificada, ya latían desacuerdos antiguos, tensiones que crecían en silencio como raíces ocultas bajo tierra. Cuando finalmente estallaron en 1054, no fue una sorpresa para los sabios, sino el desenlace esperado de siglos de distanciamiento. ¿Qué ocurrió realmente entre Oriente y Occidente? ¿Fue una simple pelea por poder, una disputa teológica, o algo más profundo, como heridas mal cicatrizadas desde los días de Constantino y Teodosio? La verdad es que esa ruptura dividió al cristianismo en dos, y sus consecuencias aún resuenan en los pasillos de las catedrales y en los ritos de millones de personas. En este video descubrirás por qué dos iglesias que compartían los mismos santos, los mismos textos sagrados y hasta los mismos apóstoles fundadores terminaron separadas por diferencias aparentemente irreconciliables. Y lo más intrigante, cómo todo esto podría haberse evitado si hubieran escuchado las señales del pasado. Veremos historias de emperadores que decidieron más sobre la fe que los propios obispos, conflictos que comenzaron con doctrinas y terminaron con excomuniones. Una trama densa, con personajes que creían estar defendiendo la verdad, pero que quizás solo seguían viejos resentimientos. La historia de la separación entre católicos y ortodoxos no es solo un capítulo del pasado, es un espejo de cómo el orgullo, la política y la fe se entrelazan para moldear el destino de pueblos enteros. Y ahora ha llegado el momento de abrir ese baúl de secretos. ¿Estás listo? Durante 1000 años, la Iglesia cristiana caminó como un solo cuerpo, aunque por dentro algunas costuras ya comenzaban a desgastarse. No era raro escuchar ecos de desacuerdos entre los líderes de Oriente y Occidente, pero la idea de una única fe prevalecía, sostenida por un pasado común y un objetivo espiritual compartido. Sin embargo, como en muchos antiguos imperios, la unidad visible ocultaba grietas profundas, listas para ensancharse ante cualquier sacudida más fuerte. Quien observa desde fuera podría imaginar que el cisma de 1054 fue fruto de una pelea aislada, un conflicto puntual entre líderes tercos. Pero eso sería como decir que la caída de Roma se debió solo a los bárbaros, ignorando décadas de corrupción, guerras civiles y colapsos económicos. La separación entre católicos y ortodoxos fue el resultado de siglos de roces mal resueltos, de heridas abiertas que se fueron acumulando sin sanar. Muchos de los conflictos no siempre eran teológicos. En muchas ocasiones involucraban decisiones políticas, disputas por poder o incluso orgullo herido. Ya en los concilios del siglo IV había enfrentamientos entre obispos que parecían más estrategas de guerra que hombres de oración. En lugar de unirse en torno a una sola verdad, cada lado levantaba sus banderas, alimentando rivalidades que algún día pasarían factura. La memoria de la antigua unidad era fuerte, es cierto, pero sonaba cada vez más como una leyenda lejana, contada por los mayores con nostalgia de un tiempo que no volvería. Y cuando el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla finalmente rompieron relaciones formales, la ruptura ya se había consumado en los corazones mucho antes de las excomuniones. Fue solo el sello final en un documento que el tiempo ya venía escribiendo. Al igual que los generales de imperios olvidados, que ignoraron señales de revuelta en sus provincias, el liderazgo eclesiástico se dio cuenta demasiado tarde de cuánto se habían alejado los dos caminos. El cristianismo, que había nacido uno, ahora seguía por sendas distintas, cada una convencida de ser la guardiana de la verdadera fe. Pero, ¿por qué se dividieron tanto? Curiosamente, las raíces estaban enterradas mucho antes de esa ruptura. Mucho antes de las excomuniones y de las disputas públicas, el terreno ya estaba empapado de diferencias. Mientras Occidente respiraba en latín y se organizaba bajo estructuras jurídicas heredadas de Roma, Oriente florecía con la filosofía griega y una tradición teológica más mística. Estos mundos, aunque hermanos en la fe, vivían realidades culturales tan distintas como las de las antiguas ciudades rivales que luchaban por el dominio del Mediterráneo. La transferencia de la capital imperial a Constantinopla, en el siglo IV, fue un punto de inflexión silencioso. La nueva sede del imperio, grandiosa y estratégica, comenzó a atraer poder, prestigio y una nueva forma de vivir el cristianismo. Roma, por otro lado,
pasó a ser vista como la vieja centenaria reverenciada, sí, pero cada vez más alejada de los centros reales de decisión. Era como si dos reinos compartieran el mismo trono sin jamás mirarse a los ojos. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, el Papa de Roma se vio obligado a asumir un papel casi político, defendiendo la ciudad de invasiones, negociando con reyes bárbaros y asumiendo el liderazgo espiritual sin el respaldo de un emperador. En Oriente, en cambio, el emperador bizantino aún tenía voz en los asuntos religiosos, convocaba concilios e intervenía en nombramientos. Esa simbiosis entre trono y altar moldeó dos formas distintas de ejercer la autoridad e interpretar la fe. Estas disparidades no eran solo formales, influían en la manera misma de pensar. Mientras Occidente se preocupaba por reglas claras, dogmas firmes y una autoridad centralizada, Oriente tendía a contemplar el misterio, preservar tradiciones antiguas y valorar el consenso entre patriarcas. Parecía más una cuestión de temperamento civilizacional que una verdadera divergencia teológica, pero bastaba una chispa para que eso se convirtiera en llama. Y fue precisamente en ese terreno donde se enredaron las raíces de la división. Lo que al principio parecía una convivencia posible, se fue volviendo insostenible con el paso de los siglos. Como en guerras olvidadas, donde una frontera mal trazada genera batallas sin fin, Oriente y Occidente ya no hablaban el mismo idioma, ni espiritual ni político, y pronto esa diferencia dejaría marcas más visibles. Las palabras que definen identidades muchas veces cargan más peso del que aparentan. Cuando una iglesia se dice católica, está afirmando ser universal, la guardiana de la fe válida para todos los tiempos y lugares. Cuando otra se llama ortodoxa, proclama mantener la doctrina recta, la fe original sin desviaciones. Ambas, con raíces en los mismos apóstoles, reivindican la herencia de la iglesia primitiva, y eso, por sí solo, ya era un terreno fértil para conflictos de legitimidad. Durante siglos esas definiciones no fueron motivo directo de disputa, pero reflejaban maneras distintas de entender la misión de la Iglesia. Mientras en Roma crecía la idea de una autoridad central, capaz de preservar la unidad doctrinal, en Oriente prevalecía la visión de una comunión entre iglesias, donde ninguna voz se alzaba por encima de las demás. Era como comparar un imperio gobernado por un solo emperador con una alianza de antiguos reinos, cada uno con su corona y su autonomía. Aun con esas diferencias, ambas compartían sacramentos, reverenciaban a la Virgen María y seguían las enseñanzas de los primeros concilios. Había un terreno común y sólido, pero bastaba excavar un poco más para notar que cada lado interpretaba esos elementos con matices propios. La liturgia, por ejemplo, aunque similar en esencia, asumía tonos distintos, más jurídico y racional en Occidente, más simbólico y místico en Oriente. Esas sutilezas pueden parecer inofensivas, pero como en la diplomacia entre grandes imperios, cada detalle lleva significados profundos. El gesto de un obispo, la entonación de una oración, la forma de consagrar el pan, todo eso se convertía en expresión de una identidad que ya no era completamente compartida. Y cuanto más cada lado se fortalecía en su propia visión, más difícil era ceder sin parecer que traicionaba sus raíces. En el fondo, lo que se debatía no era solo el nombre correcto o el rito más puro. Era la pregunta que ronda todas las disputas religiosas desde la antigüedad: ¿quién posee la verdad? Y cuando ambas partes creen ser las fieles guardianas de la fe original, no hay espacio para concesiones. La convivencia aún era posible, pero cada vez más frágil, y la tensión entre autoridad y comunión empezaba a tomar forma institucional. Con el tiempo, la geografía moldeó la fe tanto como los dogmas. En Occidente, la Iglesia Católica se consolidó bajo el mando del Papa en Roma, un líder que acumulaba no solo prestigio espiritual, sino también influencia política. En Oriente, en cambio, la Iglesia Ortodoxa se estructuró de forma descentralizada, como una federación de iglesias autocéfalas, cada una liderada por un patriarca independiente. Era como comparar un imperio unificado con una alianza de ciudades-estado. Esa diferencia de organización no surgió por casualidad. Roma, aislada y rodeada de amenazas bárbaras, tuvo que desarrollar un liderazgo fuerte, capaz de tomar decisiones rápidas
y preservar la tradición en medio del caos. Constantinopla, por su parte, aún respiraba el aire imperial de Bizancio, donde el emperador estaba tan presente en los asuntos espirituales como en los del Estado. Allí la Iglesia funcionaba casi como un brazo sagrado del trono. Mientras el Papa se veía a sí mismo como sucesor directo de Pedro, con autoridad universal sobre todos los cristianos, los patriarcas de Oriente preferían un modelo colegiado, más cercano a las prácticas de los primeros concilios. Ninguno se consideraba por encima de los demás, y la unidad provenía del consenso, no de la obediencia. Para muchos orientales, el modelo romano parecía autoritario. Para muchos occidentales, el sistema oriental sonaba desorganizado. Estas visiones distintas no se limitaban a las reuniones entre obispos. Se reflejaban en la forma en que el pueblo vivía la fe, en cómo se formaban los monjes, en cómo los sacerdotes guiaban a sus fieles. En Roma, la última palabra venía desde arriba. En Constantinopla, era necesario dialogar, negociar, equilibrar intereses, y cuanto más se consolidaban esas estructuras, más difícil resultaba imaginar un punto medio que satisficiera a ambos lados. Con el paso de los siglos, esa divergencia sobre la autoridad espiritual dejó de ser solo un detalle y se convirtió en uno de los pilares de la separación. Al fin y al cabo, ¿cómo podían caminar juntos si ni siquiera lograban ponerse de acuerdo sobre quién debía liderar el rebaño? Pero la disputa iba aún más allá. También involucraba doctrinas delicadas, interpretaciones de lo divino e incluso la manera en que se comprendía al propio Espíritu Santo. No bastaba la diferencia de organización y autoridad. El verdadero incendio comenzó cuando las llamas de la teología se mezclaron con la pólvora de la política. Entre los puntos más explosivos estaba el llamado filioque, una pequeña adición al credo que decía que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. Para Occidente, era una forma de afirmar la divinidad de Cristo. Para Oriente, era una grave violación de la fórmula original definida por los antiguos concilios. Los orientales veían ese cambio como una muestra de arrogancia romana, una interferencia unilateral en algo que solo podía decidirse en concilio. Y no era solo eso. También estaba el fantasma de la iconoclasia, la destrucción de imágenes sagradas que sacudió a Oriente en los siglos VIII y IX. Mientras los emperadores bizantinos ordenaban que los íconos fueran quemados o retirados de las iglesias, el papado defendía con firmeza su preservación. No se trataba solo de una cuestión estética, sino de una batalla simbólica sobre cómo se accede a lo divino. Estas disputas dejaron cicatrices profundas. Monjes fueron perseguidos, iglesias cerradas, los concilios se convirtieron en arenas de combate doctrinal. En ciertos momentos, los debates teológicos parecían más juegos de poder que una verdadera búsqueda de la verdad. Y como en la política de cualquier imperio, cuando el dogma y el interés se entrelazan, rara vez nace la unidad. Lo que surgió fue un abismo cada vez mayor entre dos formas de entender la fe, una más legalista y doctrinal, otra más litúrgica y mística. Mientras tanto, el papado ganaba fuerza. Con el colapso del orden romano en Occidente, el Papa pasó a ser visto no solo como líder espiritual, sino como símbolo de estabilidad. Los reyes pedían su bendición para legitimar sus tronos. Eso aumentaba el peso de su voz en los asuntos de la cristiandad y hacía que los patriarcas orientales lo miraran con desconfianza. Después de todo, ¿hasta dónde llegaba su autoridad? ¿Hasta los Alpes? ¿Hasta Jerusalén? ¿O hasta Constantinopla? Y es ahí donde las tensiones teológicas se volvieron inseparables de las ambiciones políticas. Ya no se discutía solo sobre palabras del credo o el uso de imágenes. Se discutía quién moldearía el futuro de la fe cristiana. Y cuando el poder espiritual se convierte en campo de batalla, el siguiente paso suele involucrar coronas, alianzas y un trono por disputar. La mañana de Navidad del año 800 guardaba más que una celebración litúrgica. En la Basílica de San Pedro, en Roma, el Papa León III coronaba a Carlomagno como emperador de los romanos. A primera vista era un gesto simbólico, un honor al rey de los francos por su defensa de la cristiandad. Pero para Constantinopla, aquello sonó como un golpe frío y bien calculado. Occidente estaba declarando con todas las letras que ya no reconocía al trono oriental como legítimo heredero de Roma. Para Oriente, el único emperador cristiano legítimo era el de Bizancio.
No había espacio para dos emperadores del mismo imperio, y sin embargo, allí estaba Carlomagno, envuelto en púrpura, recibiendo una unción que lo colocaba, en la práctica, como rival del Basileo bizantino. La antigua unidad imperial, tan preciada en los tiempos de Constantino, estaba ahora irremediablemente fracturada, no por espadas bárbaras, sino por mitras y coronas. Es interesante notar que Carlomagno, hombre astuto y estratega, evitó confrontar directamente a Constantinopla. Durante años buscó algún tipo de reconocimiento mutuo, pero este nunca llegó de forma plena. Por su parte, el papado, fortalecido por la nueva alianza, empezó a posicionarse como el poder que podía conceder tronos, bendecir reinos y moldear el mapa de la cristiandad. Era un cambio profundo. Lo espiritual ahora consagraba lo temporal, y eso lo cambiaba todo. En Oriente, la relación entre fe y poder siempre estuvo marcada por el equilibrio. El emperador no era solo gobernante, sino también defensor de la ortodoxia. La autoridad era compartida, aunque no sin tensiones. En Occidente, en cambio, la coronación de Carlomagno fue el primer paso hacia una jerarquía en la que el Papa aparecía como figura por encima de los reyes y, en última instancia, por encima de cualquier otro líder de la cristiandad. A partir de ese día, la división política adquirió contornos religiosos aún más agudos. Ya no se trataba solo de disputas doctrinales o rivalidades culturales. Se trataba del derecho a nombrar emperadores, de decidir quién tenía la bendición de Dios para gobernar a los hombres. Y cuando se puso en juego esa prerrogativa, Oriente comenzó a levantar muros que ni siquiera siglos de oraciones lograrían derribar. Pocos episodios fueron tan delicados e inflamables como el movimiento iconoclasta. En Oriente, los emperadores bizantinos decretaron la destrucción de imágenes sagradas, íconos que durante siglos habían sido reverenciados como ventanas hacia lo divino. Para estos gobernantes, el culto a las imágenes rozaba la idolatría y debilitaba la verdadera fe. Pero para muchos monjes, teólogos y fieles, arrancar los íconos de las paredes era como arrancar páginas vivas de la propia tradición cristiana. El Papa, observando desde Occidente, no guardó silencio. Reaccionó con vehemencia, condenando la iconoclasia y protegiendo a artistas y monjes perseguidos. Esta divergencia expuso una vez más el abismo creciente entre las dos iglesias. Mientras un lado veía la imagen como un puente hacia el misterio, el otro la veía como una amenaza a la pureza de la fe, y en las entrelíneas de esa disputa, lo que estaba en juego era el control simbólico de lo sagrado. Los monasterios de Oriente se convirtieron en campos de resistencia. Muchos monjes perdieron la vida o fueron exiliados por negarse a remover o destruir sus íconos. Era como si cada pincelada de pintura llevara no solo arte, sino una afirmación política, la de que la fe no podía ser dictada por decretos imperiales. La sangre derramada en estos conflictos selló la tensión entre los defensores de la tradición y los heraldos de la purificación iconoclasta. En Occidente, este episodio sirvió para reforzar la autoridad papal como defensora de la ortodoxia, aunque no en el sentido oriental del término. El Papa se presentaba como aquel que preservaba la memoria de la fe, resistiendo las interferencias de emperadores que osaban reescribir doctrinas. Era una narrativa poderosa que alimentaba aún más la percepción de que Roma era el verdadero baluarte de la fidelidad cristiana. Y así, la destrucción de imágenes generó algo más duradero que las cenizas de los íconos quemados. Creó heridas culturales profundas. La memoria de esos conflictos seguiría resonando en las liturgias, en las paredes de los templos y en los discursos de los líderes. Era otra grieta en el puente entre Oriente y Occidente, una grieta que pronto se convertiría en un abismo con nombre y fecha marcados. El año era 1054. El escenario, Constantinopla. El momento que durante siglos se había venido gestando en silencio, explotaría en un acto formal y definitivo. De un lado, el patriarca Miguel Cerulario. Del otro, el cardenal Humberto de Silva Cándida, enviado del Papa. La tensión, que desde hacía tiempo había superado los límites de la diplomacia, finalmente se cristalizó en excomuniones mutuas. Ya no había vuelta atrás. La separación, que antes era subterránea, salió a la luz con violencia ritual. El gesto fue dramático y cargado de simbolismo.
Humberto entró en la Basílica de Santa Sofía y con frialdad ceremonial depositó sobre el altar la bula de excomunión contra el patriarca, un acto que no solo rompía con una persona, sino que declaraba, a los ojos de todos, que los caminos entre Roma y Constantinopla se habían vuelto irreconciliables. En respuesta, Cerulario excomulgó a Humberto, el puente fue quemado y las cenizas permanecieron por siglos. Es importante notar que, aunque el gesto fue radical, solo oficializó una ruptura que ya estaba consolidada. Como en tantas guerras del pasado, el primer golpe no fue el verdadero inicio del conflicto, sino el momento en que cayeron las máscaras. La Iglesia, que había nacido una, ahora caminaba en dos cuerpos distintos, cada uno convencido de ser el verdadero guardián de la fe de los apóstoles. Incluso después del cisma, hubo tímidos intentos de reconciliación. Se convocaron concilios, se organizaron embajadas, se hicieron y deshicieron promesas, pero el peso de la historia, las cicatrices de la política y la fuerza de la tradición hicieron que cualquier reconexión fuera casi imposible. Cada lado ya había levantado una identidad propia, y renunciar a ella habría sido como negar siglos de resistencia, martirio y afirmación doctrinal. Así, 1054 no fue solo una fecha, fue una ruptura existencial, una herida abierta en el corazón del cristianismo que jamás cicatrizaría por completo. Y aunque muchos hoy miran hacia atrás con el deseo de unidad, aún resuenan en el tiempo las voces de aquellos que, por orgullo, convicción o miedo, prefirieron el cisma a la conciliación. Pero ¿qué puede enseñarnos aún esta separación sobre la fe, el poder y la humanidad? Han pasado siglos desde aquel punto de inflexión en 1054, pero la pregunta sigue viva. ¿Qué es lo que realmente nos separa? ¿Las doctrinas o los corazones endurecidos? Tal vez la mayor enseñanza de este cisma sea entender que la fe, por más sagrada que sea, puede ser moldeada por el orgullo, la sed de poder y el miedo al otro. Y es justamente ahí donde habita el peligro y también la lección. ¿Cuántas veces las grandes rupturas de la historia podrían haberse evitado si hubiera habido escucha? Si el diálogo hubiera prevalecido sobre la imposición, si, como los antiguos sabios, hubiéramos buscado el bien común antes que la victoria personal. La división entre católicos y ortodoxos no habla solo de religión, habla de lo que ocurre cuando los hombres se olvidan de que la unidad exige humildad. Ahora que conoces los bastidores de esta separación milenaria, piensa, ¿cuántas otras historias fueron escritas no por causa de la verdad, sino por causa de la vanidad? ¿Cuántos puentes fueron destruidos por manos que creían estar haciendo justicia? ¿Será que hoy seguimos repitiendo los mismos errores, solo que con nuevos nombres? Si esta inmersión en la historia te hizo reflexionar, este es el momento de seguir con nosotros en este viaje. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada video es una puerta al pasado, y cada lección antigua puede transformar la manera en que ves el presente.